Bueno, la elección del pasado domingo 2 de junio sorprendió a muchos. Fue una elección crítica, en la que hubo un realineamiento masivo del electorado. Esta es una condición que puede llevar a un nuevo régimen. No es, sin embargo, esta la primera y única vez en que hemos tenido, en los últimos 30 años, una elección crítica. Es la quinta. En 1988 dijimos que era una elección crítica. En 1994 dijimos que era una elección crítica. En 2000 dijimos que era una elección crítica. En 2006 dijimos que era una elección crítica. Y en 2018 también. O sea, cada vez decimos que es una elección crítica. Y yo me pregunto por qué. ¿Será que nos tardamos mucho? ¿Somos gradualistas en serio y es poco a poco que vamos accediendo a un mejor sistema político? No lo sé, pero hay que reflexionar eso. Los resultados de la elección presidencial fueron menos una sorpresa que los que obtuvieron los candidatos al Congreso. La elección de Claudia Sheinbaum a la candidatura de Morena fue un proceso que nos fue familiar. Tuvo tantas semejanzas con el proceso tradicional del dedazo del PRI que levantó suspicacias respecto a su carácter democrático. El apoyo explícito del presidente a la candidatura de Sheinbaum, la larga promoción de su figura en el ámbito nacional y el apoyo de recursos públicos sugieren la persistencia de un patrón de comportamiento del poder que creíamos superado. Pero lo que vimos fue que el dedazo estaba ahí, o por lo menos eso parecía. Cuando uno mira los resultados de las elecciones presidenciales desde 1940 o 46, la que acabamos de vivir y presenciar, nos proyecta las presidenciales de antes. Manuel Ávila Camacho ganó la presidencia con 94% del voto y 88% de la Cámara de Diputados. Miguel Alemán ganó con el PRI con 77.5% del voto. Adolfo Ruiz Cortines con 61.8%. Y Adolfo López Mateos nada menos que con 90.45% del voto. Y en ambos casos estaba la Cámara de Diputados, era 88% del partido en el poder, y la Cámara de Senadores 100%. Entonces la diversidad política entre nosotros es relativamente reciente. Con Gustavo Díaz Ordaz se reduce el gigantismo electoral del PRI, porque en 1963 se votó la ley que discretamente introdujo las diputaciones de partido, que por primera vez reconoce la legitimidad de la oposición minoritaria y de la oposición institucionalizada y el derecho a la representación de las minorías, que hoy ha desaparecido. No en la letra de la ley, pero sí en la voluntad de la mayoría. En todos los casos, el partido en el poder contaba con el 88% de la representación, ya lo dije, y en el Senado con 100%. Ahora bien, lo que me llama la atención es que este intento de representación de las minorías es un intento que se repite una y otra vez en cada reforma electoral. Y ese es el primer tema que me gustaría tratar. Luego, cuando hago estas comparaciones, tengo la sensación de que en los últimos más de 30 años hemos caminado en círculo para llegar con todo y no sé cuántas legislaciones y reformas electorales al punto de partida. Pero de veras esto es así, no lo creo, no lo es. Dos rasgos de esta elección la distinguen netamente de ese pasado: que la competencia por la presidencia ocurrió entre dos mujeres y que la sociedad polarizada es una sociedad sobreideologizada que difícilmente va a encontrar la manera de reparar la distancia que se ha instalado entre las dos mitades del electorado mexicano, o menos ahora. Descubrimos que es entre 1/3 y 2/3 de la sociedad mexicana. Me parece que, no obstante, tiene sus propias características que dan lugar a esta elección tiene sus propias características que dan lugar a varias hipótesis y paradojas difíciles de resolver. ¿Por qué nos sorprendieron los resultados? Déjenme presentarles una hipótesis. A reserva de las muchas que se han debatido y los estudios científicos que examinarán este acontecimiento en detalle y con datos más duros que intuiciones como son las que expongo esta mañana. ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Por qué no vimos llegar este fenómeno tan impresionante, este tsunami electoral? ¿Cómo llegamos a donde estamos si los indicadores politológicos nos daban otras pistas? Creo que los politólogos tendríamos que hacer algo de sociología y de historia, y los sociólogos algo de ciencia política y de historia. No obstante las semejanzas con el pasado, estas elecciones tienen sus propias características. ¿Cómo es posible que en un país machista en el que mueren a diario mujeres víctimas de violencia familiar o de violencia aleatoria que nos acecha en la calle, no hay más que recordar la historia reciente del individuo al que llaman influencer,
que golpeó salvajemente a una mujer que tropezó con el espejo retrovisor de su coche. ¿Qué tipo de influencia ejerce este individuo? Acabamos de elegir a una mujer presidente y ocurren cosas como estas. Me parece sorprendente. Este gobierno que ahora termina ha recibido una ratificación monumental, pese a que ninguno como él ha sido señalado por presuntos actos terribles cada uno de ellos. Pero también hay que tomar en cuenta que es un gobierno que ha sido un gobierno de rupturas y que ahora nos habla de continuidad, y eso es lo que promete. Yo no sé si se va a poder establecer la continuidad, porque en la política los planes de largo plazo siempre son muy frágiles. Hay que recordar que la política es el mundo de la contingencia, y esa contingencia puede dar al traste con los proyectos de largo plazo. Sin lugar, es un hecho extraordinario que una mujer haya llegado a la presidencia de la República. Rompe con férreos prejuicios en relación con su papel en la sociedad. Sheinbaum es, sin lugar a dudas, una mujer inteligente, disciplinada, bien preparada y comprometida, pero bien sabemos que eso no ha sido suficiente en el pasado. Antes que ella ha habido otras mujeres que igualmente preparadas, disciplinadas y comprometidas, sin embargo sus carreras fueron o han sido frenadas por el techo de cristal que durante mucho tiempo disimuló los límites de nuestras aspiraciones. ¿Por qué ahora una mujer puede ser elegida presidente? Yo creo que les invito a compartir o a pensar conmigo en la hipótesis. Yo creo que en lugar de mirar y buscar las respuestas en las instituciones, hay que buscarlas en la sociedad, que no hemos visto realmente con cuidado en los últimos años. No hemos percibido los cambios que se han operado en la sociedad y que explican finalmente el triunfo de Claudia Sheinbaum. Yo creo que esta sociedad ha experimentado cambios profundos que no se habían manifestado de manera tan clara como en esta elección. Uno de esos cambios muy profundos es la secularización de la política y la secularización de la identidad femenina. En el pasado, las mujeres eran comprendidas y se veían a sí mismas únicamente como parte de una pareja, papá, tío, hermano, novio, primo. La mujer siempre era parte de un conjunto. Sin embargo, en los últimos años ha habido una individualización de la mujer que nos habla de la secularización de la identidad femenina. Y creo que eso explica que sin mayor dificultad hayan podido participar en la elección presidencial 2 mujeres, que no haya habido ningún reparo a que fueran mujeres las que participan. Porque si nosotros miramos al mercado laboral, miramos a las grandes compañías, miramos al servicio exterior, a las secretarías de Estado, encontramos una enorme cantidad de mujeres que han hecho carrera y que han llegado al tope de su especialidad. Y esto me parece que es un cambio profundísimo, pero esto no ha logrado superar los prejuicios más feroces en contra de las mujeres, como citaba yo a lo que hizo el influencer, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces me parece que es importante esto porque a partir de la secularización de la identidad femenina podemos reconstruir varios de los cambios que han ocurrido en México en los últimos años, sobre todo en la sociedad mexicana. Creo que en México la ideologización de la sociedad es la manera en que la pasión populista se ha expresado en México. El populismo tiene una dimensión emocional, emotiva, que en nuestro caso se ha expresado de manera muy clara en la hostilidad y en las agresiones que han intercambiado unos y otros a lo largo de la campaña y justo el día de la elección. Entonces, creo que tenemos que mirar a la sociedad antes que mirar a las instituciones para entender lo que pasó. Y en esa sociedad encontramos que hubo un surgimiento de una auténtica derecha secularizada desde los años 80. Esa derecha secularizada que ya no tiene nada que ver con la Iglesia es una derecha individualista, es una derecha que mira la desigualdad como un fenómeno natural, es una derecha que no cree que el Estado tiene mayor responsabilidad en el bienestar de la población. Bueno, esa derecha se fue consolidando y fue ahora en el desafío que representó Andrés Manuel López Obrador que se irguió y que es ahora una fuerza política a la que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de derecha es? No es la derecha del siglo XIX, no es la derecha
de Vicente Lombardo Toledano, es una derecha nueva, es una derecha que mira hacia Estados Unidos y que aprende de los movimientos de extrema derecha en otros países, que es lo que ella puede hacer en México. Entonces creo que quienes se están clamando por un nuevo partido tienen que mirar en esa dirección, porque muy probablemente aparezca uno de esos partidos. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, gracias. Bueno, yo podría seguir con una gran lista de paradojas, pero ya lo han hecho los periodistas que han hecho listas de las paradojas, que en realidad son las contradicciones de esta elección y que no se comprende. Yo creo que sí se comprende, porque el punto importante, creo yo, es que esa derecha que ha sido tentadora para las clases medias no toma en cuenta la desigualdad, considera que la desigualdad es un fenómeno natural y es antiestatista. No le gusta la intervención porque considera que el que es pobre porque quiere. Y lo hemos visto muchas veces, lo hemos escuchado, que así lo dicen, el pobre es pobre porque quiere, y si no es rico, escuchen ustedes a Salinas Pliego, qué es lo que dice al respecto. Tenemos muchos ejemplos, pero la brutalidad de Salinas Pliego es absolutamente inaceptable. Bueno, entonces la principal discontinuidad que yo veo en estas elecciones es la presencia femenina. Parece increíble, pero yo les confieso que cuando empecé a escribir esta presentación nunca pensé que eso iba yo a decir. Pero ni modo, tengo que pasar a otras posiciones. Entonces es un dato fundamental el hecho de que haya sido una mujer, porque esa nos da las pistas respecto a cuáles han sido los cambios en la cultura política mexicana en los últimos años. En primer lugar está el tema de la derecha, que se consolida en torno a una ideología mucho más precisa frente a la izquierda, que tiene una ideología también precisa. Ahora, es una manera económica de referirme a un ideario, referirme a un mundo desordenado de referencias que tienen mucho que ver todavía con el autoritarismo del PRI, con la cultura del PRI, que nos hace entender el mundo todavía en términos del PRI a muchos, y que hace a muchos también considerar que la continuidad con el PRI no está ahí sin darse cuenta que ellos actúan como priistas. Creo que eso es importante. Y hablo de los ciudadanos, no nada más de los políticos. O sea, esto fue el éxito del PRI, fue que creó una cultura política que duró durante años y que todavía no desaparece del todo. Y me parece que ahí es donde está la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. Entonces tendríamos que hacer trabajar a la sociedad mexicana, saber cómo se formaron estas ideas, quiénes las tienen, quiénes las comparten, quiénes las difunden, y también en qué consisten y cuáles son las ideas predominantes al respecto. Ahora bien, si este nuevo régimen que se anuncia va a formarse, efectivamente, una cosa que van a encontrar muy difícil es un consenso en el cual descansar su legitimidad. Todo nuevo régimen necesita un consenso para descansar su legitimidad. Y en este momento creo no es el momento indicado para buscarlo, porque esta es una sociedad muy dividida y no hay nadie, no creo que haya fuerza posible que unifique a esta sociedad, y sobre todo en torno a nuevas instituciones de las que todavía no sabemos cómo van a ser. Muchas gracias.